Enrique Lalo Mir con nosotros, señor. Y se te aplaude. Se te aplaude siempre, Lalo. Es una exageración. Gracias por venir y no cobrarnos en esta visita, que para mí tenés que empezar a cobrar. Les dije a los chicos cuando gracias por venir, estoy pensando seriamente en empezar a cobrar. Y sí, porque no es gratis que te pongan en estos lugares, que te llamen para aplaudirte, que te traten de maestro permanentemente. El invitacionismo, que sería como una especie de corriente que se hace de medios muy de moda. Con invitados, muy de moda. Ya está, lo decidí, voy a empezar a cobrar. Todo lo que suceda, no, hay gente que no. Es decir, me llaman de una escuela, me llaman de un... Obvio. Por ejemplo, voy a leerle a los chicos de la 1114. Esa o sea, vas. ahí voy, obvio, ahí voy. Y hay que devolver. Claro. Obviamente que sí. Todos Vos no estos fuiste muy privilegios. de tener tantos invitados. Sí, obviamente hiciste tanto en radio, medios, pero no te asocio tanto al invitado. Sí has tenido notas, por supuesto. Sí, pero el ¿Puede ser? invitado era una consecuencia de hacer un programa de radio, digamos. En la radio te hablo, ¿no? No te hablo de encuentro en estudio, que es un hito que Claro. también podemos... Eso dependía de que venga la otra persona. Exactamente. En la radio fui siempre más de... No, sí, unidireccional, micrófonos a la gente. Exacto. Y a veces, según las circunstancias, un invitado. Ujú. Muchas veces eran invitados y otras veces no, porque nosotros, perdón, de alguna manera inauguramos, creo que antes no existía eso, gente que aparecía. Sí. Claro. Iba al aire. No, pero eso era lo más lindo. Eso es era lo- espectacular. Daniel Greenban dijo un día, ¿quién está hablando? Y era el ruso Berea, Pero en carácter de qué? en carácter de un señor Era un oyente. que tenía una vendía empresa de turismo. No, estaba haciendo una ficción. Ah, Él vino con un guión en un cuaderno. ¿era en Bangkok eso o qué? En Bangkok ¿O o en antes? Buenos Aires, no, creo que en Radio Bangkok. Y vino con el cuaderno y dijo, tengo una empresa, tenía una idea, una empresa de turismo, era la guerra del Golfo, o una de esas Dios, guerras, Sí. turismo a las trincheras, que después terminó sucediendo. La ciencia ficción No siempre... es ciencia ficción. Es literatura de anticipación, se dice muchas veces. Bueno, hay quienes dicen que, ok, ciencia ficción, es más ciencia que ficción. Sí. La ficción es un pretexto para escribir sobre todos esos asuntos. Claro. Pero bueno, no entremos en detalles. No, y pero- viene el ruso Berea Claro. y nos dice que tiene una empresa de turismo que te lleva a las trincheras de Singapur. El paquete bélico. Y es la nueva manera de hacer turismo. Claro, hay turismo Hoy bélico. existe, Hoy claro. existe. Bueno, entonces, automáticamente, como ocurría en ese momento, sentate ahí, auriculares, vos sos el gerente, y se armó. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Usted está vendiendo... Y se armó un reportaje que después pasó directamente a la acción. Después estábamos en el lugar y caían las bombas, porque los operadores No, presionaban. esa libertad es lo mejor. Después de haber incorporado otra voz, que era la del Tollback, el operador, antes Lalo no se escuchaba la voz del operador. Y bueno, y digo, incorporar eso, los productores que hablan, hoy es muy común. Hoy vale sí, todo. Hoy vale todo. Hoy hablan todos. Y sí, y bueno, sí. Pero está bien, es No, está democrático. bien, está bien. Lalo, yo extraño mucho, tuve la suerte de haber laburado en Radio Sin Cámara Sí. y como oyente extraño mucho la construcción de mundos que se podían hacer desde dentro de un estudio para que en mi cabeza se forme la película que vos querías que se forme en mi cabeza. Ok. ¿A vos por dónde te pasa el sentimiento? ¿Te pasa por una nostalgia? ¿Te pasa desde tu inquietud ya por, bueno, ahora es otra cosa y ya fue? ¿Por dónde te...? Se va, El auricular. se va. ¿Qué pasó? Quiere mostrar, le tapa. Quería Mirá, tapar la quería cámara. tapar. Van a recuperar. Sí, fue a tapar la cámara. La suya, ¿no? La que lo Y- enfoca. Lo que A pasa ver, es que tenemos vale 200 todo, vale cámaras acá, Lalo. Ok. Igual, mirá. Es un juego. Mirá, Es un juego. Es un juego. Pero ahí tenés Es un la juego. cámara, mirá. Hay una silla. Bueno, Sí, está la claro. otra. Ok. Mira, ahí va, ahí va. Ayúdenme, voy a jugar. Sí, juguemos. Igual, ¿Tapamos un par de cámaras? Y podríamos enfocar directamente un logo de Urbana Play y que no se vea. Si lo que Sí, querés es que enfocá no los te vean. Enfocá los Sí, edificios. dale, Poné sí, los edificios Sí. un toque, aunque sea para esta respuesta. Ahí está. Ay, Yo pensé que se había... Dije, no, boludo, le Mira, pregunté lo que le pregunta a todo el seguimos mundo. al aire, ¿eh? Quiero decir que hay Mirá. 10 veces más gente escuchándonos por radio que viéndonos por tele. Obvio. Digo, y que no están entendiendo este chiste. Mirá, mirá. ¿Te lo puedo creer? ¡Oh!
se puede creer. ¿Viste? Jamás Y me imaginé así que lo hubiera visto. ya volvió. ¿Qué miedo le tienen, eh? ¿A quién le tienen No, miedo? hay gente que labura de eso. Ahí atrás hay 4 personas que se dedican a ponchar, escribir el videógrafo y todo eso. Claro, pero bueno, si un juego podemos jugar un rato. Está bien, sigan Sí, con no, la pero cámara. poné edificios. Ahí volvió el edificio. Mira Se ve Lalo que- Mir, viejo, poné edificios. No. Eh. Ya está, yo voy al mundo que vos me quieras llevar, que esa era la gracia también. Sí. Esa era la gracia. Vamos con Clemente. Sí, es diferente. A ver, me cansa un poco. Hace las últimas 20 entrevistas hablamos de esto. Sí, Y ya fue. Ya fue. es así. Ya está pasó, en la ya cama. Ahora lo novedoso vendrá algún día y no sé lo que es. Si yo lo supiera, estaría, digamos, en otro estado. Ujú. No sé lo que es. Pero esto ya está. Entonces si seguimos. Y aquí esto se parece a la radio, no se parece. Esta discusión me tiene un poco. ¿Te cansó? ¿Te cansó ya? No es que me no tenés cansó. más nada para decir sobre el tema. Tengo poco tiempo en el sentido de la vida. Ya pasé los 70. No me quedan 1000 años, me quedan pocos. ¿Y por qué siempre con lo mismo que no conduce a ningún lado? Que es algo propio de la humanidad de hoy, de la Sí, sociedad y de lo que moderna, está ¿no? pasando, y te deben preguntar todo el tiempo por el streaming. Exactamente. Que, al fin de cuentas, todo remite a lo mismo. A alguien contando una historia, Me a están gente puteando, hablando. Me están puteando los que están mirando el teléfono. No, Vino, sí, Lalo, la vino, Queda no re vino. lindo el plano, porque queda como una especie de cuevita ahí guardada por la gorra. A ver cómo se ve esa cámara, si la cámara de la gorra ponchás. y te Esa no sé si agarra, la te pueden agarra. Es como ponchar. que te está espiando. Te Ah, está ok, espiando. ya la podemos sacar. Es como si veía desde ET la cuando gorra. estaba oculto dentro de una bolsa. quieres. Y la gorra está re sucia. Sí, no, bueno. Bueno, sí, no se veía. No, pero ahora hay un desafío, me parece, también, de buscar la creatividad, de buscar la manera de hacer, de comunicar de una manera que nos gusta. También le hablas No, a otra gente sí. que tiene otros estímulos que lo mueven otras cosas, ¿no? Sí. Sí, total. La idea Hay- de la mesa eterna, de la charla eterna. Hay un estudio, yo nunca sé los nombres de las cosas y eso, de cuántos segundos la gente mira. O sea, yo la experiencia la tuve en pandemia cuando hacía el vivo de Instagram, 1 hora, 1 hora y media, todos los días, sábado, todos los días. Hacía un vivo en Instagram que se llamaba Vivo Tipo Radio. Sí. Entonces, cuando yo daba vuelta el teléfono y ponía los grabadores o la consola, me decían, dale, ponete tu cara, vos, poné claro. tu cara. Bueno, dale, pongo la cara. Una vez a la semana yo hacía el consultorio, era como un médico que atendía consultas. Sí. Entonces me consultaban cosas, cualquier pavada, era para divertirnos. Yo elijo de la lista de todas las solicitudes a participar en el simultáneo, elijo un nombre, digo, a ver, Gabriel, y toco. Me aparece la cámara de Gabriel y no está. Está en el fondo de la cocina pelando papas, se fue a no sé dónde, está escuchando. Y se hizo un estudio, los americanos hacen todos estos estudios, que más o menos 7 segundos miran la radio streaming, ¿no? Claro, y una claro. vez que ven cómo estás peinado y cómo estás vestido, no hay más valor agregado, y salvo que suceda algo Claro, que decís, llame acaba de la entrar atención, Darín. Entró Darín. claro, ahí todos vuelven a mirar. Hay un grueso de la tele que es así también. Es como A la mañana. el televisor de mi cocina, que está en la pared al lado del horno, hay un espacio donde hay una pantalla. Yo nunca la miro, la escucho. Claro. La uso como radio, porque está siempre puesto en canal de noticias. Bajito, pero estoy ahí para cocinar. A mí siempre me dio la sensación no hablo de los canales de streaming como esta nueva televisión, con varios programas, una programación, un estudio, luces y demás, pero el que está frente a la computadora en su casa, en una habitación, con el micrófono, que hay algo de eso que sí, siempre prejuzgué, quizás, pero que te gustaba. Como esa cosa medio democrática de la transmisión, de que cada uno en su casa con un equipito puede estar transmitiendo y mandando un mensaje a un montón de gente Sí, o a poca. sí. Y como que algo de eso, dentro de la modernidad y de la tecnología avanzando, te podía llegar a gustar. Sí. A ver, a mí me gusta el hecho horizontal de la comunicación, de que todo el mundo tenga el mismo derecho a comunicar. Más allá de que a uno lo escuchan 3 o 1 o tu mamá, nadie, y a otros miles. Y a otros miles. Pero sucede, no puedo ir contra esto, sucede. Ahora cuando
Clemente me hizo la pregunta y después no sé cómo vino la conversación. A mí siempre se me plantea la novela, ¿no? Como un digamos como lo que sucede con el cerebro con la radio. Cuando lees un libro, todos tenemos el mismo papel, letras negras, todo, y en nuestra cabeza, una novela, por ejemplo, de aventuras, ponele, cada uno fabrica esa novela que sus estímulos, su backup, todo lo que tenés en tu mente, ves a la protagonista de una manera. Tu propio Sandokan. Tu propio Sandokan, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si ahora con la inteligencia artificial se les ocurre que cuando estás leyendo un libro con unos anteojos, el libro, según tu cabeza, te inventa las imágenes de lo que estás leyendo? Y digo, no sé ya si me gusta, pero cuando lo vea te digo. Cuando lo veas te vas a rendir, a decir, y bueno, ya no sé si me gusta, pero es así. Pero y me los pibes gusta. están creciendo con yo esto. Soy un gran lector, leo, me gusta más el papel que tengo acá cuando salgo de casa, libro electrónico, porque es fácil de llevar y todo, claro, y sí. tenés muchas cosas. Tenés 500 libros. Pero sigo leyendo en papel, compro libros en papel y me gusta leer. Y, No hay nada que lo reemplace para mí a eso. Hay otras cosas, pero... y leo cosas que hay gente que no se anima a leer. Por ejemplo, El hambre, de Martín Caparrós. estás leyendo ahora. Lo sí, terminé hoy a la mañana. Mirá, terrible, impactante. Una patada en el orto. A todos nosotros y a todos ustedes y a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué te pegó tanto? Porque... No lo... Se es propuso un- documentar el hambre, ni más ni menos. El hambre. Ambiciosamente. Y dice en el libro que es un libro que no va a leer nadie. Porque iba a ser más corto y terminó siendo 700 Bueno, páginas. Sí, 600 páginas, una locura. Es realmente desolador, es algo, es que porque somos nosotros, somos parte de eso. Hay una industria, no es el otro mundo, los que sobran. Bueno, es muy largo de Sí. explicar, pero por ejemplo, para mí fue un tratado de humanismo, falso humanismo moderno. Creo que todos los periodistas tendrían que leerlo hasta la última página. Porque ahí está cómo funcionan las organizaciones internacionales, cómo funcionan las finanzas, cómo funcionamos como humanidad para provocar que 1.000 millones de personas no tengan lo que comer. Y que cuando a cada una le pregunta ¿qué te gustaría comer? Dicen, comer. Y lo leí todo, en 4 o 5 etapas porque no Claro. podía seguir. Claro. Bueno, nada. No, pero eso. está buenísimo. Yo leí el libro, las memorias que escribió él, y habla mucho del hambre y de cómo fue el proceso para escribir un libro que nadie iba a leer y cómo se transformó en ese mamotreto gigantesco que finalmente fue premiado. Traducido y a reconocido. 20 idiomas, Sí. y No, no, que nadie iba a impresionante. leer. Impresionante. Era más hambre de la que Pero, imaginábamos. Lalo, siendo tan lector, cuando das con un libro así, lo terminás, lo cerrás, ¿hay algo que te convoque decir, puedo cambiar algo? Decir, bueno, el mundo es una mierda y sigo hacia adelante. Sí, obviamente, el mundo es una mierda y sigo hacia adelante. El tema de saberlo ya es importante. Frente a muchos comentarios de mis amigos, los paro en seco y les digo, hey, ¿no? Como pasa con tantos otros temas, que los tomamos como, ¿no? Tengo hambre. Muchas veces me dicen, ay, tengo un hambre, no doy más. No tenés hambre, digo yo. ¿Qué tiene? Tenés ¿Ganas de comer? ganas de comer, no sé, llamarle de otra Ansiedad. manera. El hambre es otra cosa. El hambre es haberse olvidado cómo era, o comer siempre lo mismo, poquito, durante todos los putos días de tu vida. Pero bueno, salgamos de acá que es muy bruto. Sí, te quiero preguntar, Lalo, dijiste recién, ya tengo 70, hay una conciencia de no me queda un montón. La pregunta sería, primero, ¿cómo es llegar hasta ahí? Pero la otra pregunta es, ¿te liberaste de algo en el camino? ¿Hay algo que decís a los 70, me desprendí, ya lo hice, no lo quiero más? ¿O no? ¿O simplemente vas sumando años, experiencia, para contarme cómo es? Porque me imagino que habrás pensado en tus 70, los 30, los 20, no sé, y de golpe estás. No sé, creo que nunca pensé. 73 cumplo ahora en junio. No sé. ¿No te liberaste de algo? ¿No hay algo que... Cuando un vi cambio de pantalla en algún momento? en el año 68, 69, cuando vi 2001 Odisea del Espacio, la vi en el cine de San Pedro, debe haber sido 1 o 2 años después del estreno, porque a los pueblos llegaba más tarde. Sí. La vi 2 veces. Y dije, 2001.
¿no? Eso. Queda muy lejos, 2001. Quedaba muy lejos. Y pensé que iba a tener 49, 50 años. Y ahora con la IA me volvió a aparecer esa imagen, ¿no? De la película, esto de la ciencia ficción que hablábamos, cómo se van dando los pasos. Una máquina que se independiza y toma decisiones propias. Sí, soy bastante presentista, así casi fanático. Estoy tan en acción todo el tiempo que no... El futuro no. Siempre soy. Sí, vivo diciendo que todo lo que hay es mañana, o sea que hoy ya está. Pero también uno vive de recuerdos, en los recuerdos está el amor, está la familia, está el cariño, está tu construcción de ser humano, está en el pasado. Absolutamente. Pero hay una recurrencia a volver al pasado. El pasado no se vuelve, el pasado está. Sí. Es la gran enseñanza que tenemos. Pero lo que realmente tenemos es adelante. Por eso el golpe de la muerte de Douglas Vinci, por ahí son esos los momentos que te hacen ir para atrás, recordar, vivir un poquito el pasado un rato más, o tal vez no sé. Yo estoy trabajando en un proyecto también bastante, o sea, que no tiene que ver con la masividad y todo eso, sino que es una cosa más que parte de mi locurecia, que es el canal de YouTube, se llama Lalo Mir Oficial, y es como un archivo de audios. Empecé con mis programas y ahora se filtran otros audios. ¿Solo vos Entonces, ponés o alguien más alimenta ese canal? Diana, o sea, Minu, que es quien me ayuda, es una historiadora, socióloga y archivista, trabaja con archivos y me ayuda a organizar todo eso y vamos subiendo despacito. De distintas épocas, de Radio Bangkok, de 9 PM, de La Negra, esto, de aquí, de allá. Lo que sucede con la mente cuando te encontrás con algo, es como con una foto, que vos no te acordabas de esa foto. Y cuando te encontrás con la foto, vas a la casa de un amigo y te muestra una foto de unas vacaciones. De Sí, que hace no conocías. 30, que no conocías. Primero ves la foto y te sentís como afuera, como un extraño. Me pasa con el audio. Yo no recuerdo haber estado diciendo eso en ese momento. Entonces sigue la cinta, o seguís mirando la foto, y de pronto una cara, un gesto, el pantalón de alguien, la gorra, un barquito que está atrás, algo, hace ¡ping! En la neurona y empieza chuc, 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 chuc. Y se empiezan a ordenar y es increíble lo que sucede con la cabeza. Me he llegado a acordar de los colores del estudio, el olor, la mesa de Radio del Plata de 9 PM, que eran unas mesas altas de fórmica, las caras de los que entraban a limpiar. Estás ahí de golpe. Estás ahí de golpe. Está buenísimo. Es maravilloso. Entonces, primero lo hacía como un ejercicio. Digo, hay estudiantes de comunicación, gente que le gusta la radio. Ahí está la radio de... ¿Y revalorizás tu trabajo, Lalo? Porque a veces viste que quien lo hace no tiene la distancia o la valoración de quienes lo escuchamos. Pero pienso en 9PM, que yo no llegué a escucharlo porque estamos hablando 82, 83. Me imagino que si te volvés a encontrar con eso, podés tomar una noción de lo relevante que pudo haber sido, sobre todo en esa época, en una época de todo nuevo, digamos, ¿no? Llego a pensar eso por terceras, por interpósitas personas, por los oyentes, por el periodismo, por los que hacen historia. Hay una tesis de la universidad, creo que es la carrera de comunicaciones, no me acuerdo, del Tucumán, que es, la tesis es Radio Bangkok. Y la tesis se escucha, es decir, es una grabación de 4 capítulos de no sé, como de 1 hora. Es para pocos eso, Lalo. Y yo escuchando eso, me di cuenta de que las locuras que hacíamos, que nos parecían unas travesuras, en realidad, para alguien que es académico, forman parte de otro mundo, el mundo de la comunicación, el hipertexto, la capacidad de generar, etcétera, 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 etcétera. No, para los que escuchamos era conocer la libertad. Era, vale todo. Se puede hacer cualquier cosa. Y el contexto histórico, salir un gobierno militar después de la guerra de Malvinas, tener los demos de Los Redondos, son cosas que pasaron ahí, no pasaron en otro momento. Sí. Si vos estás pasando demos de Los Redondos y después se transforman en lo que son para una generación, para un país, para un pueblo, también estabas en ese lugar vos y lo usaste de la manera que lo usaste y por eso quedás ahí en la historia. En la era de Buenos Aires, una divina comedia, 1990-91, con Elizabeth en Rock and Pop, hacíamos una cosa que le llamábamos los edits.
por no decir clips, que era una palabra, siempre fui como, me niego a anglosijar todo. Y era buscar Quique Prosen, después fue director de radios y todo, era uno de los encargados con un grabador digital de los primeros y un buen micrófono, salía a Florida, Plaza de Mayo. Grabar sonidos. A grabar sonidos, la gente discutiendo, ¿no? Y por ejemplo, Norma Pla, por ejemplo, que fue un clásico de la época, que se peleaba con Cavallo, yo hacía unas ediciones con la gente y Norma Pla, cortando y pegando, que le daba un sentido, vamos a ponerle por ahí, festivo, ¿no? A una cosa que era dramática. Lo sacabas del contexto que tenía real. Exactamente. Y le ponía de fondo, eso tenía una apertura y un cierre, duraban 1 minuto y medio, 90 segundos, el cassette estaba cortado en 90, o sea que yo tenía que cortar hasta llegar a 90. Ese era el juego. Ahí aprendí que cuando más cortás y más editás, menos es más. Siempre. Siempre hay que tratar de ser sintético. Y le puse una batuca de fondo. Y se lo hago escuchar a Jean-Noël Rey, que era el marido de Chantal Rigoró, era agente de la Embajada de Francia, él era director de la Alianza Francesa. Y me dice, Lalo, ¿esto es hipertexto? Y yo, ¿qué es hipertexto? ¿Entendés? Había como... Yo no tenía idea, soy un locutor de LISER. Sí, pero con inquietudes. Se puso a jugar, claro, soy curioso, con unos grabadores y terminé haciendo eso. Resulta que era hipertexto. Hoy es algo común, ¿no? Le llaman hipertexto al texto que se pone debajo de la imagen que está diciendo otra cosa o... En fin. Es así, yo lo iba haciendo, pero nunca me detuve a ver qué hice hipertexto, estudio hipertexto, entonces mañana voy a hacer pluscuamperfecto, ¿no? ¿Y qué valor tiene No me la interesa. curiosidad, Lalo, para los que laburamos de esto? Porque a vos lo que te destacó, me parece que una de las primeras cosas que influye en que vos te destaques es la curiosidad. Tenés estas herramientas, vemos hasta dónde podemos llegar. ¿Qué valor tendría la curiosidad para todos los demás? ¿Es obligatoria? No es obligatoria, pero es fundamental. La curiosidad movió el mundo. Todo lo que tenemos, porque hay un avión y un edificio de 400 pisos en Dubái, en el medio de la arena. Porque alguien dijo, lo voy a hacer, y le dijeron, estás loco, y ahí empieza toda una... Es la historia del ser humano, ¿no? En algunos casos, ni siquiera es la curiosidad, es saber quién la tiene más larga. En el caso de los edificios se vuelve un poco eso, ¿no? No, si este hace una torre de 400 pisos... La historia de Nueva York. Le clavo una Uno de 5 pisos más al lado y así. de 500 pisos. Pero la curiosidad ha llevado a que eso pueda hacerse. A que alguien se pregunte, ¿puedo hacer un edificio más alto y fundarlo en arena? ¿Qué hay abajo de la arena? Tenés que preguntarte. Porque le vas a poner una mole de 7.000 millones de toneladas. Y si se me hunde, entonces hay que ir a estudiar. Eso es curiosidad. O sea, la curiosidad es la base de la ciencia. La curiosidad es la base del estudio. La curiosidad es la base de este mundo moderno que tenemos. ¿No? Te iba a preguntar por el deseo de trascendencia, que es algo que no veo en vos ánimos de mostrarte y todo eso, pero a la vez ocupas un lugar central y cuando empezás a trabajar en una radio es algo, la clave es que te escuchen. Por ahí está medio oculto, no sé hasta dónde tenías ese deseo de mandar tu mensaje, de ocupar un lugar, de ser visto, también como un deseo que muchos chicos tienen o tuvimos en algún momento. Después lo disfrazamos porque da medio vergüenza, suena vanidoso decir que uno quería estar en ese lugar. Soy vanidoso, hay una vanidad. No la pongo por delante de todo. No. Es decir, cuando tengo una idea, no me la... Hoy es muy común, che, ¿a quién llevamos? ¿Con quién hago el featuring? Claro. No, con Lali, porque Lali te mueve... No, yo no laburo así. Yo hago las cosas. Si se ven mucho, me pongo contento. Esa es mi parte de vanidad. Pero no voy a repetirlo o a replicarlo mañana porque ayer se vio mucho. Pero Ni pensaba hacer lo en mismo. voz de 20, jugando con los sonidos, jugando, divirtiéndote y creando un mundo casi sin presión, suena, ¿no? Eso. Bueno, pero para mí era como hacer arte. Yo siempre pinté y dibujé. Tengo como un costadito plástico que lo tengo de hobby, de terapia. Es como un salto al vacío todo el tiempo, es muy energético, es muy fantástico. Escribir, seguramente para los que escriben metódicamente, ¿no? La hoja y vas y una historia que se va inventando en tu cabeza,
lo mismo que un cuadro, que una escultura, lo mismo que esto que yo hacía con los sonidos, que no iban tras una lógica lineal como era la radio en ese momento, sino que estaba un poco roto. Y la vanidad está, y me gusta. Los otros días, no me acuerdo por qué, estábamos de vacaciones y algo con los medicamentos, porque yo tomo 4 cosas por la edad, ¿no? Que la presión, que el colesterol, que la zarandanga. 4 pastenacas todos los días. 4 pastenacas todos los días. Y fui a la farmacia antes de irme de viaje a comprar mis pastenacas para llevarme un mes de pastenacas. Y vi un montón de gente comprar, o sea, era desmedido. Sí, es un súper. Ya no es una farmacia, es un supermercado. Entonces se me ocurrió un texto que hablo de cómo cambió el mundo, que antes tal vez nos mandaban una vez a la farmacia cada tanto a comprar una aspirina, y ahora es como una fuente inagotable de deseo. Porque ya es deseo, me quiero clavar un clonazepam, Sí. ya. Me tenté. ¿No? No, pero ahí te hago esta pregunta. Tiene que ver también con la extensión de nuestra vida también. O sea, antes Sí. la quedabas de un bobazo porque no tomabas la presión. Bueno, ahora hay teorías que no son conspirativas, son muy científicas, que todo esto, el ELA, por ejemplo, una de las, entre comillas, ¿no? Son teorías y están investigando, tiene que ver con que la vida se alargó. Claro. Porque era una enfermedad que antes era mucho más rara. No te llegaba, te morías antes. Te morías antes. No te degenera, no hay una degeneración así Sí, porque y después no estabas vivo. están los agrotóxicos y la contaminación, las toxinas en el aire y varias cosas. Bueno, pero no importa, me fui y no sé Yo, dónde quería acá. llegar. No hay problema. El texto de Tenemos la mucha. farmacia. Yo tengo No, más también. entonces digo, yo hago unos chistes que es un sin respirar, que me escribo un texto de un minuto y pico más o menos, y tengo que repetirlo. Es todo un entrenamiento. tu especialidad, todo. Lalo. Claro. Y clavo, al otro día me levanto y abro el Instagram y tenía medio palo de reproducciones y sigue, pasó? y sigue, y sigue. Digo, ¿qué pasó? La lógica del medio es mañana hacer otro, pasado mañana. Buscar el sin respirar, no hice ninguno más. No sabría cómo hacerlo, me salió. ¿Entendés? No puedo reproducir otro que lo vea un millón de no personas. te copias a vos mismo. No, en la sí, búsqueda de repetir el me fenómeno. recopio a mí mismo. No, pero para repetir el fenómeno. Claro, digo. Es eso. ir contra el manual. Eso. Sofovich te hubiera dicho, no, ahora Claro. repetilo hasta el cansancio. Ok, Hasta agotar. entonces, Sí. la vanidad está, pero llega después del suceso Sí. y ya está, ya me pagó. Si quiero lo mismo mañana, soy un drogadicto de vanidad. Y sobre. Escúchame, pará, ¿entendés? tengo una respecto de esto de. En esta estamos hablando de la ¿Cuántas vanidad pavadas? y todas estas cosas. No, siento que Encuentro del Estudio Sí. es como un premio que te ganaste. ¿No? Digo, estuviste. Por supuesto que no voy a quitarte el mérito de hacerlo y de cómo se hizo y demás. Pero es como si todo confluyó en que te tocaba a vos. Te sacaste la grande, porque es el Sí. programa ideal para que vos hagas y a la vez no para de crecer. O sea, está vivo ese programa. Está vivísimo, lo siguen pasando todo el No tiempo. termina nunca. Cedimos todos los derechos. ¿Largaron todo? Sí, todo. Cero, Firmé todo. cero, Lalo, Todo cero. es del Ministerio de Educación. Que Sí. hoy hay ministerio. Cuando existe es del Ministerio Bueno, de Sí, sí hay Educación. hoy. No sé quién está llevándose los dividendos de No, no. eso, pero la cifra era... Bueno, ahí tengo que nombrar a 2 socios fundamentales, Woody González y Ariel Hassan. Con ellos hice La Vida es Arte, antes, que era un programa de artes Sí. visuales, divino. Lo hicimos durante 3 años, nadie se dio cuenta. En TV Pública, sí, sí. Y lo logramos hacer 3 años hasta que llegó el fútbol para todos. Y ahí nos mandaron a la trasnoche y dijimos no era posible, ¿por qué no? Entonces, ellos son los de la idea. Y me dicen, tenemos esta idea, ¿viste? Los programas de la BBC. ¿Te diste cuenta lo que- Los músicos. Ni en pedo viste Qué la bueno. dimensión. No. Y empezamos, hicimos en realidad hicimos un piloto con la hermana de Ari, y después empezamos a grabar. No sé si el primero fue Daniel Herrero, uno de los primeros fue Rubén Juárez, que para mí es el programa. Y con Rubén Juárez descubrimos el cómo, y ahí se empezó a editar. Y después una cosa lleva a la otra. Qué bueno cuando el programa te dice cómo lo tenés que hacer. Sí, Porque la charla esa te llevó. Hubo un tema con el guión, porque si bien es un documental, es decir, hay un estudio de grabación, se junta la gente a grabar y después cuenta la historia de su vida, ponele, y de su trabajo, cómo lo hace. Eso, aunque parezca que se pega así, no, hay que buscar un guión. Hay que escribir un guión con eso, que todas esas partes.
Y no se sabía. Y Juárez nos dio la punta, porque fue tan emocional el programa que cuando se sentaron a editar, lo único que tenían que seguir era la emoción de Rubén Juárez. Y dijimos, el hilo es la emoción. Entonces, las partes se arman de acuerdo a cómo se va dando esa charla y esa grabación, que no es todo igual. Es que estaba el estudio. ¿No? Entrar al estudio ya le provocaba algo al invitado. Guión es como una iglesia, como la catedral claro. del ritmo, no sé cómo decir. Con La Carlos basílica, Ricó y seremos amigos. Yo, Lalo, te quería preguntar sobre Sí, todo adelante. este trabajo con tanta creatividad puesta. Cuando hacías diarios, programa de radio, digo, todos los días, son dos preguntas. La primera es, ¿hubo algún día que dijiste, no se me ocurre nada, che? Como Sí. no tengo ninguna idea y nadie tampoco colaborando con una idea que en concreto a vos te gustara para ir al aire. Y la segunda es, si tuviste programas realmente malos, que te fuiste como diciendo, este programa no. Sí, sí, las dos cosas. Programas malos. Bueno, hicimos un programa en Canal 13, esto ya no es radio, es televisión, donde compartía la pantalla con Fabio Posca y Alejandro Fantino. Los osos. Los osos. Fue para... La respuesta de grandiosas, la respuesta de grandiosas, Eran claro. grandiosas, y lo mismo con varones, Bueno, funciona. claro, vamos a hacerlo Es el con algoritmo varones. de hablar sin Los hacer. osos. Promofilm era, creo, ¿no? Sí, claro, Gallego. Bueno, Levin. Martins era uno de los productores. Bueno, lo pongo siempre como un ejemplo así casi obvio. Pero en la radio pasa otra cosa. Cuando yo siempre sale algo, estás a desgano, ¿no? Me levanto y estoy a desgano. Porque no me sale, porque no estoy para estar ahí. Y hay algo del oficio, debe ser como un taxista o como un albañil. Una vez que empezás y el cuerpo se calienta, empiezan a funcionar algunas cuestiones y la cosa va. No es un gran programa, pero para quien es un oyente simple, ponele, no un especialista que está con la oreja ahí, la cosa funciona. Y una vez me fui, me levanté y me fui antes de empezar. ¿Antes de empezar? Sí. Se había hecho tarde, la noche. Te entregaron... Ah, la anterior. La anterior. Estabas cansado. Se había hecho tarde. Recuerdo a los amigos, no voy a dar nombres, todo, y en un momento digo, tengo que ir a la radio. Vamos a la radio. Todos a la radio. Y estaba Román Lechman hablando con Estabas a la mañana. con Grosso. Carlos Grosso. Carlos Grosso. Estaban hablando de temas importantísimos, la política y la república y la ciudad. Y yo me meto y no sé qué digo para hacerme el chistoso, porque yo estaba con los auriculares, era como cuando viene el pase y todo eso. Y hago, no, porque sí, pará, pim, pum, pam, digo. Se hace un silencio y del otro lado, Carlos Grosso, el intendente. Sí, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos, Lalito, Agarré las mochilas y venía a mi casa. Tardé 2 días en volver. Me llamó Daniel y me dice, vení. No, le digo una vergüenza. Ya el tono reconoció, ni El siquiera lo tono que de dijiste. borrachín, totalmente. Bueno, Lalo, llegó a su fin esta charla ¿Por qué? justo ahora que estabas cómodo. ¿Te das cuenta? Bueno. Te devolvieron el gorro. No hablamos del Papa ni de volvieron la Gatti. gorra. No hablamos del Papa. Trajimos un experto para hablar Pero del ¿qué Papa. pensás del streaming? No, mentira. Asociense, ¿cómo se dice? Suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube Lalo Mir Oficial, porque ya somos unos cuantos miles, de a poquito va creciendo. La idea es como un museo que en principio empezó conmigo, pero ojalá lo podamos expandir, o haya otra gente que se cope y que empiece a mandar material. Que comenten y que den like. Eso es importante para que se mueva el algoritmo. Para que se mueva el algoritmo, comenten y acá Pongan me dicen, like. Y pongan like. Exacto. O sea, me gusta, Sí. en castellano es me gusta. Exacto. ¿Cuánto tardaremos en...? Los otros días me mostraban un mapa, yo les voy a En llegar al romper el millón. horario. A ver. Me mostraban un mapa del río Paraná, porque viste que está esto de la hidrovía, Sí, claro. la gente que rema. Yo soy un defensor del río, Bueno, obviamente. sos San Pedrino, estás ahí al lado. Es una locura lo que quieren hacer, para mí es una locura, es hacer un canal de 100 metros de ancho hasta San Lorenzo. Igual ya pasa los barcos ojeros que son edificios Bueno, acostados. No, quieren que pasen los más grandes, que no entran. Entonces, andá con un barco de esos al Rin o al Mississippi,
Fuck, te dicen. Claro. El barco se adapta al río, el río no se toca, pero acá se hacen esas cosas. Se ponen pasteras que en otro lado no se ponen, se hace fracking y se saca petróleo rompiendo el subsuelo y gastando millones de litros de agua que en otro lado no se hace. Bueno, acá se hace. Entonces yo defiendo esa causa. Entonces viene un amigo, el Corti, un sanpedrino, que es geógrafo y es los que hacen mapas, cartógrafo. Ajá. Y trabajó mucho con las cuencas de los ríos. Y me dice, el Paraná iba para arriba y no llegaba hasta acá. Y el Río de la Plata tiene 10.000 años. ¿El Paraná ponele. iba en otro sentido? Y no llegaba hasta acá. Y primero salió por sabía. Porto Es Alegre. como Norio Pueyrredón. Claro, No sabía. o sea... El río de Chicago le dieron vuelta el sentido. La tierra, no, Conocí pero otro eso caso. ocurrió en de Naturalmente. cientos de miles de años, con el estudio de los subsuelos. Claro, claro. Es algo, ¿no? Pangea era un solo continente, se empezó a abrir, a romper y ahí empezó a formarse todo esto. Y ahora me dice que la laguna de San Pedro se está secando por, en fin, cosas, obras del hombre que trajeron mala suerte. Prosperidad y dinero. Y desastre. Y apocalipsis. ¿Cuándo arranca el apocalipsis? Lalo, es una pregunta muy seria que te quería hacer. El apocalipsis ya arrancó. Bueno, ¿cuándo se concreta? ¿Cuándo ¿Cuándo se pone el bueno? fin del mundo, ¿Cuándo se digamos, pone más que el bueno? apocalipsis. El día que te levantes. Levanta la música. El día que te levantes y al observar por la ventana el cielo no veas absolutamente nada. Y te digas a ti mismo, te digas, ¿estoy despierto o estoy dormido? ¿Hay alguien ahí afuera? Y abras la ventana, esperando una bocanada de aire fresco y lo que recibas es un tufo maloliente y ácido que viene del más allá. Ese día estarás en las puertas del apocalipsis.